continuación, casos policiales. Hoy con el sargento García. Buenas noches, Argentina. Un sujeto cuyos datos filiatorios no fueron suministrados por la policía local, pero que según cuentan sus vecinos trabajaría como operario en Canal 9 Telenueva, habría decidido no hacer la erogación correspondiente a la fracción del gordo de Navidad de la Lotería de Santa Fe, ya que según sus sueños premonitorios, el número a salir era el que a la postre salió, pero en la lotería chaqueña. El sujeto adquirió un entero que le costó 600 pesos. El buen operador tuvo el tino de no decir nada con el fin de burlarse de sus compañeritos una vez efectuado el sorteo, dijo su esposa a la policía. Efectuado que se hubo el sorteo, la mujer, un tanto ofuscada, le hizo tragar el entero, una cámara de televisión y una videocasetera. El sujeto en cuestión se encontraría en estos momentos reponiéndose de la indigestión. Según entendidos, el sueño fue premonitorio pero mal interpretado, ya que en la quiniela de Albaña, el 80-78 corresponde a la imagen del operador come cartones. Violento maremoto arrasa sur de Bolivia. La Paz, United Press International. Un maremoto de considerables dimensiones y características peculiares por su falta de agua asoló el altiplano boliviano, dejando un salto de miles de víctimas y pérdidas millonarias. Los científicos bolivianos no logran explicar el fenómeno telúrico porque perecieron en el mismo. Testigos presenciales del acontecimiento aún no fueron rescatados bajo los escombros del río Desaguadero. El presidente Carlos Saúl Menem repudió el hecho, en tanto que el Papa Juan Pablo II hizo un nuevo llamado a la paz. Bolivia. Nuevo ataque terrorista en Estambul. Estambul, Turquía, agencia F. Un coche bomba estalló frente a una ferretería en un barrio periférico de esta ciudad. El atentado destruyó el cartel del negocio y no dejó víctimas fatales. El gobierno turco acusó primeramente a grupos fundamentalistas iraníes, dado que la ferretería pertenecía a un concuñado de Salman Rushdie. Sin embargo, el gobierno iraní desmintió su autoría y acusó a grupos palestinos librecambistas que se oponen a los tratados de paz entre Líbano e Israel, ya que el concuñado de Salman Rushdie estaría afiliado al Partido Hebreo para la Unificación del Mundo Árabe. Pero la Cancillería palestina en el exilio afirmó desde Puerto Madryn que este tipo de atentado es característico del grupo de extrema derecha Alianza Pro Unión Bosnia Chiita, ya que el concuñado de Salman Rushdie tendría entre su clientela a uno de los líderes de la Alianza Serbio-Sunita Pro Liberación de las Provincias Vascas. No obstante, la Alianza Bosnio-Chiita, acusada por la Cancillería, por la Cancillería palestina, declaró en conferencia de prensa que no son ellos los autores del vandálico hecho. Sin dar más precisiones, acusó al Sendira, grupo de choque formado por células terroristas de Sendero Luminoso, la IRA irlandesa, de perpetrar el atentado, ya que el concuñado de Salman Rushdie debería de enero unos pocos peniques al líder de este grupo. Empero el Sendira deslindó toda responsabilidad del hecho e inculpó al Frente Zapatista de Skinheads seborreicos, ya que el concuñado de Salman Rushdie estaría saliendo con un fundamentalista iraní. Finalmente, el concuñado de Rushdie, Karim Gugliota, declaró a la prensa que en realidad se le explotó una garrafa causando la rotura del letrero. La última, truco feroz, Upi, Saporiti. Un tristísimo episodio se produjo en horas de la madrugada de ayer en un bar cercano a la estación del ferrocarril, donde unos parroquianos se hallaban jugando al truco. En circunstancias que todavía es muy fuerte. Se tratan de establecer, uno de los jugadores habría efectuado a su compañero el guiño de ojo característico del ancho de bastos, con lo cual tenían ganada la mano. El otro entonces canta a viva voz, ¡truco! A lo cual se le contesta, ¡quiero retruco! Y el envalentonado hombre responde, ¡quiero vale 4, carajo! Pero ¿cuál sería la sorpresa al comprobar, una vez bajadas las cartas, que el que había efectuado la seña tenía un magro 4 de copas? Lo que pasa es que tengo un tic como el Sogaray. Se habría justificado el desdichado ante su eventual compañero, quien, según testigos, se trataría nada más y nada menos que de el carnicero de Villaperro. ¡Yo te voy a dar, estoy nervioso vos, Salamín!, le dijo el feroz asesino, haciéndole piquetes de ojo y un moño con la lengua. ¡Perdimos por tu culpa, pelotudo! Y dicho lo cual, le obligó a tragar sin masticar los porotos de la mesa de juego. Luego le habría bajado los pantalones y burlonamente le habría gritado señalándole los genitales. ¡Ja, ja! ¿Y vos querías tener el ancho de basto, chisito? Cable de la agencia United Press International y Telam, adiós rogando y con el palo dando. Un extraño y trágico accidente sucedió en la víspera en una localidad de la gran nación del norte.
Paraguay. Según pudo saberse, un matrimonio del lugar cuyos datos filiatorios no fueron suministrados por la policía local. Hacía largo tiempo que sufría serias desavenencias conyugales, hasta tal punto que la angustiada mujer siempre concurría a la iglesia de la localidad con el único propósito de pedirle a Dios que matara a su marido, ya que ella no tenía dinero para iniciar juicio de divorcio. Parece ser que el señor oyó los ruegos de la desesperada esposa. En momentos en que el hombre en cuestión se hallaba paseando su pequeño can, llamado Fido, un meteorito impactó en su cabeza, aplastando al individuo y dejando intacto al animal. La roca produjo un cráter de 1,5 metros de diámetro y los socorristas tuvieron que escarbar debajo de la piedra para ver si podían hallar restos del fallecido, que fue sacado con quitamancha de la misma. La policía libró orden de captura contra la instigadora del crimen, contra el cura por cómplice y contra Dios y María Santísima. Sorpresiva victoria de Lanús. El equipo de Lanús sorprendió ayer a propios y extraños al imponerse ayer por la tarde en la cuarta carrera del Hipódromo de Palermo. El director técnico en rueda de prensa dijo que como tiene un equipo de caballos que no le ganan a nadie, ¿por qué no inscribirlos en la carrera de Tour? La solicitación no fue aceptada por las autoridades del deporte y los reyes. Sin embargo, el primer equipo de Lanús, luego de convencer al director técnico, largó de contrabando en segunda fila detrás de Rayo Veloz, Azabache, El Mancito y Nigel Mansell. La carrera se definió en los últimos metros, donde el primer equipo de Lanús, que había formado una verdadera pirámide humana, pasó al favorito Azabache, alzándose con el premio. Lanús pagó 4 pesos a ganador. El mejor amigo de los animales. Un hombre cuyos datos filiatorios no fueron suministrados por la policía local, pero que según trascendido sería el presidente de la Sociedad Protectora de Animales Rintintín de la ciudad de Lobos, protagonizó un lamentable y doloroso hecho de sangre en esta ciudad bonaerense. En ocasión de celebrarse la fiesta anual de disfraces de la institución que tan dignamente preside, el individuo concurrió a la misma disfrazado de oso Carolina. Al pasar por las inmediaciones del lugar donde el gran circo Marfani había armado su carpa, sale a su encuentro un terrible y feroz oso gris en celo, propiedad del recinto circense aludido, quien no reconoce al benefactor de las bestias bajo el disfraz, sino que lo confunde con una hembra de su especie. Los gritos lograron despertar a todo el pueblo. Según trascendidos, el pobre hombre había renunciado a la presidencia de la Sociedad Protectora de Animales Rintintín y presidiría en calidad de fundador la Sociedad Gay Paco Jamandreu de la Falda, cuya mascota es un enorme oso gris. La última noticia para este boletín. La avaricia es mala consejera. Agencia Deutsche Presse Agentur. Un hecho de inusuales características conmovió la populosa variedad de Villa Harding Green en la noche del domingo, mediodía, tiempo del meridiano de Greenwich. Y los lamentables acontecimientos tuvieron lugar cuando un individuo cuyos datos filiatorios no fueron suministrados por la policía local, amparado por las sombras de la noche y haciendo uso de la fuerza, penetró en una casa del lugar, propiedad de otro individuo cuyos datos filiatorios tampoco fueron suministrados por la policía local, como es de uso en estos casos. El caco, con extrema habilidad, fruto de su dilatada experiencia en el ramo, procedió sistemáticamente a desvalijar la vivienda, aprovechando la ausencia de sus moradores que, según trascendió, habían salido a la plaza al festival... a festejar el 9º puesto conseguido por Cuchereno en las elecciones para concejal. El amigo de lo ajeno se aprestaba a culminar su tarea cuando tuvo un rato de avaricia que fue su fin. El sujeto pretendió acrecentar su suculento botín llevándose consigo un pequeño pez, cuyos datos filiatorios no fueron suministrados por la policía local, el cual nadaba plácidamente en las aguas de su pecera, ajeno a los hechos que sucedían tras los cristales. El delincuente, atraído sin duda por la rareza del ejemplar, evaluó su alto precio en el mercado de animales exóticos. Dado que el gran tamaño de la pecera le impedía llevársela consigo, intentó colocar al inocente Alemanejo en una tacita con agua. Pero ¿cuál sería su sorpresa al darse cuenta de que el pez en cuestión era un ejemplar de la voraz piraña asesina del Amazonas? Cosa que comprobó en carne propia. Como consecuencia del feroz ataque, el malviviente saltó hacia atrás tambaleándose y apoyó el muñón mojado en un enchufe del comedor, sufriendo un violento shock eléctrico que lo despidió nuevamente hacia la pecera con tan mala suerte que sumergió la cabeza en el agua, donde aún permanecía la voraz piraña asesina del Amazonas. Lo reconocieron por la dentadura postiza hallada en el estómago del pez. Buenas noches. Cable de la agencia ANSA Saporiti. Título: me da la factura, jefe. Un violento episodio acaeció en un comercio céntrico de la ciudad, a raíz de una agria disputa entre el dueño del establecimiento y un ocasional cliente. Todo comenzó el mediodía de ayer cuando en un afamado kiosco cuyos datos filiatorios no fueron suministrados por la policía local, entró a comprar un atado de cigarrillos Commander un individuo cuyos datos filiatorios tampoco fueron suministrados por la policía local. Concluida la pequeña transacción comercial, el cliente habríale solicitado al kiosquero su correspondiente factura por el número de quit, pero sorprendentemente se encontró con la rotunda negativa de este. ¡Acá vendemos todo en negro, papá!
Le habría dicho el comerciante cuyos datos filiatorios no fueron suministrados por la policía local, pero que sería conocido en el ambiente criminalicio como el carnicero de Villaperro. Entonces el cliente ofuscado amenazó con denunciarlo a la DGI local por evasor y por atentar contra el plan económico. Ante lo cual, según testigos, el carnicero de Villaperro montó en cólera. ¿A quién vas a denunciar, papa frita? Le habría dicho, abofeteándolo repetidamente y reduciéndolo con una certera combinación de puntapiés al mentón ante la algarabía del público presente. Así que vos apoyás al gobierno, pelotudo. Yo soy opositor, estoy afiliado al MID, Gilum. Le espetaba mientras saltaba rítmicamente al compás del crack crack de las vértebras del desdichado sujeto. ¡Toma, toma! ¡Atorate con la factura! Le gritó al tiempo que introducía una a una las bobinas de la máquina registradora en el ano del cliente. La policía ignora aún si finalmente el carnicero de Villaperro le hizo la boleta o si directamente lo hizo boleta. Contrajo triquinosis por comer asado de vaca, agencia Deutsche Presse Agentur. Un extraño caso médico se registró en el área rural de Hilario Escazú y según pudo saberse en medios hospitalarios locales. Un peón rural cuyos datos filiatorios no fueron suministrados por la policía local manifestó los síntomas propios de la enfermedad conocida como triquinosis, transmitida por la carne de chancho. ¿Cuál sería la sorpresa de los médicos cuando comprobaron que el paciente, según sus propias declaraciones, había ingerido únicamente asado de vaca? Sin embargo, los facultativos dudan si se encuentran ante un raro caso médico o ante un mentiroso, ya que el mismo sujeto hace 2 años juró que había contraído SIDA únicamente por la masturbación. La última noticia para este boletín de todas las agencias informativas: secuestro sexual. Un extraño caso político-policial ha conmovido en las últimas horas atado a la opinión pública de una conocida provincia del país. Según denuncias efectuadas durante este fin de semana, un gobernador cuyos datos filiatorios no fueron suministrados por la policía local, pero quien sería el que ganó las elecciones el 3 de octubre próximo pasado, fue secuestrado en las afueras de la ciudad capital de su provincia, cuyos datos filiatorios tampoco fueron suministrados por la policía local, pero que limitaría con Mendoza y Entre Ríos. El osado episodio habría sido protagonizado por un grupo comando que redujo a la guardia del funcionario y obligó a este a introducirse en un rodado, donde le ataron las piernas y le vendaron los ojos. Una vez arribado a la casa de campo, los malvivientes obligaron al primer mandatario provincial a realizar acciones impropias de un funcionario de su categoría, parece que no coimearon, a la par de amenazar con difundir la filmación en los clubes nocturnos de la zona a manera de divertimento si no se abonaban 3 millones de dólares. De este modo se obligó al dignatario a desnudarse a punta de pistola y lo tiraron sobre una cama en la que retosaban Laura Palmer de Kimball y un feroz individuo cuyos datos filiatorios no fueron suministrados por la policía local, pero que sería conocido en el AMPA como el carnicero de Villaperro. ¡Venga, venga, su excelencia! ¡Préndase la joda! Le habría dicho el depravado sujeto mientras aprontaba el pote de vaselina y el de grasa de chancho. Según pudo saberse, se habrían filmado varias horas, lo que se evidencia por el maltrecho estado en el que quedó el gobernador. En medios vinculados con la oposición se especula acerca de la posterior liberación del alto funcionario, quien no habría pagado el rescate. Según estas fuentes, este habría llegado a un acuerdo con sus captores. Si lo dejaban en libertad, él colocaría la filmación en el circuito de pornografía internacional y se repartirían pingües ganancias. La última noticia para este boletín: sujetos desconocidos cambian agua bendita por ácido sulfúrico. En una parroquia cuyos datos filiatorios no fueron suministrados por la policía local, unos sujetos cuyos datos tampoco perpetraron una atroz maniobra. Los vándalos llenaron la pila bautismal con ácido sulfúrico la noche del sábado, puesto que a la mañana siguiente se consagraban algunos bautismitos. Al tercer niñito incendiado, el padre advirtió que algo raro pasaba y los comenzó a bautizar a todos con el nombre de Nicky. Han sido estos casos policiales con el cabo primer escribiente Rómulo Fregoso.